Buen día. Bien. Ante todo, quiero expresar mi gratitud a la Asociación Argentina de Veterinarios del Laboratorio de Diagnóstico por haberme invitado a participar en esta reunión científico-técnica para desarrollar este tema que vemos acá en pantalla, que se refiere a la resistencia a antimicrobianos, dándole un enfoque integral. Ustedes saben que las enfermedades infecciosas bacterianas producen una elevada morbimortalidad y enormes perjuicios económicos, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria a nivel mundial. Y muchos de esos muertes se deben fundamentalmente a fallas terapéuticas debido a lo que es la resistencia bacteriana que se produce fundamentalmente por el mal uso y abuso de antimicrobianos en diferentes terapias. La resistencia es horizontal fundamentalmente, y el traspaso de genes resistentes bacterianos se lo puede considerar bidireccional entre lo que son los animales y los seres humanos, y jugando el medio ambiente un rol trascendental en este traspaso de genes resistentes. Ustedes saben que los antibióticos tienen diferentes blancos terapéuticos para actuar dentro de una bacteria. Hay antibióticos que actúan a nivel de la pared, como pueden ser los betalactámicos, que representan el 50% del arsenal farmacológico que tenemos disponible para combatir infecciones, o bien la vancomicina. Otros actúan a nivel de la membrana, como por ejemplo la colistina, las polimixinas o la daptomicina. Otros actúan a nivel del DNA, otros a nivel ribosomal y otros a nivel del metabolismo. En paralelo, las bacterias van desarrollando diferentes mecanismos de resistencia que con el correr del tiempo cada vez son más complejos. Por ejemplo, hay bacterias que han desarrollado mecanismos de bombas de flujo, es decir, el antibiótico penetra a la bacteria e inmediatamente es expulsado hacia el exterior. Otros actúan a nivel de la inmunidad y el bypass, a nivel ribosomal, otros a nivel cromosómico, a nivel del DNA, y otros inactivándose enzimas. Y no solamente las bacterias ponen un solo mecanismo de resistencia, sino que muchas veces pueden poner en marcha hasta 3 mecanismos. Por ejemplo, las fluorquinolonas, las rifampicinas, la vancomicina, las penicilinas y los macrólidos. Es decir, son mecanismos en paralelo. También otro tipo de mecanismo bastante complejo que se da en donde la inmunidad no es completa, por ejemplo, en lo que son válvulas cardíacas, próstatas, implantes médicos, dentaduras y oídos, es el desarrollo de biofilms, que es una capa de mucopolisacáridos que generan las colonias bacterianas, por lo cual hace que la penetración del antibiótico se dificulte muchísimo para llegar a tener su acción bactericida o bacteriostática en las colonias que generan este tipo de infecciones. La clasificación de resistencia a los antimicrobianos se puede ver de la siguiente manera. Hay bacterias que se la denominan multiresistentes, con la sigla MDR, que es un patógeno resistente a por lo menos 3 clases de antimicrobianos, a las que hubiéramos esperado que fuera susceptible particularmente. Otros que se denominan bacterias XEDR, que son extensamente resistentes, por los cuales quedarían 1 o 2 opciones como herramientas terapéuticas, particularmente antimicrobianos, frente a los cuales el microorganismo puede llegar a tener susceptibilidad. Y los más complejos son los panresistentes, que se denominan con la sigla PDR, que son patógenos resistentes a todos los agentes antimicrobianos comercialmente disponibles. Entonces, el abuso de antimicrobianos de amplio espectro, más las terapias de base empírica, más otros factores,
han desarrollado cepas resistentes, con lo cual esto conlleva a un riesgo de muerte en pacientes críticos, con lo cual hoy en día la tendencia es que hay una gran emergencia del uso de antimicrobianos de espectro reducido. Ustedes saben que desde que se desarrollaron los primeros antimicrobianos, ya sean los betalactámicos o las sulfonamidas, en función del tiempo han ido evolucionando con diferentes grupos químicos nuevos, y a partir de los años 70 hasta el presente ha habido una gran explosión en el desarrollo de este tipo de moléculas que han salido al mercado, por lo cual cada vez se hace mucho más complicado desde el punto de vista farmacológico o microbiológico clasificarlos, ya sea desde el punto de vista por familias en cuanto a su poder, que sean bactericidas o bacteriostáticos. Cada vez son más difíciles clasificarlos si son de espectro reducido, intermedio o amplio, o desde el punto de vista farmacocinético o desde el punto de vista farmacodinámico. Entonces, en particular, la OMS, y en cuanto a la futura preservación del uso de este tipo de moléculas, han clasificado los antibióticos en 4 grupos, que, con la sigla WARE, que es la A, pertenece a lo que se denominan antibióticos de acceso, es decir, antibióticos de uso rutinario para infecciones comunes, particularmente, como pueden ser la penicilina G y algunos derivados, las cefalosporinas de primera generación, gentamicina, metronidazol, doxiciclina, clotrimazol, que sería sulfa más trimetoprim. Después tenemos la W y la A, que es WATCH, en inglés, la sigla en inglés, que son antibióticos bajo vigilancia, que son para utilizar, o deberían ser utilizados exclusivamente para síndromes bien definidos, como pueden ser las fluorquinolonas, cefalosporinas de segunda y tercera generación, los PENEMS, macrólidos ansamicinas, como la rifampicina, oxitetra, neo y streptomicina, ticarcilina y banco, entre algunos. Y por supuesto tenemos los antibióticos de reservas, que son los gold estándar, los que se preservan a nivel hospitalario para enfermedades más complejas, como pueden ser las cefalosporinas de cuarta y quinta generación, la colistina, que es un antibiótico utilizado en medicina veterinaria, aunque una reglamentación del SENASA hoy lo prohíbe en nuestro país, y en Europa está regulado, no está prohibido. Daptomicina, fosfomicina, que también lo resalto porque es un antibiótico que también se utiliza mucho en medicina veterinaria, y aún el SENASA no ha tomado ningún tipo de resolución al respecto. Linezolid, tigecyclina y Astronam. Y la última clasificación es tener en cuenta las asociaciones irracionales entre diferentes tipos de antibióticos que muchas veces son necesarios para la combinación de estos para combatir algún tipo de infección en particular. De estas asociaciones irracionales, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reporta aproximadamente alrededor de 100-110 asociaciones irracionales que no deberían ser utilizadas, lo cual no es menor. En cuanto a la evolución de las enzimas resistentes, por ejemplo, las betalactamasas, en función del tiempo, vemos en este gráfico que hay un crecimiento paulatino desde el año 1970 hasta el día de hoy, lo cual es significativo el crecimiento de este tipo de enzimas, que repito son las betalactamasas, y hacemos foco en esto porque las betalactamasas inhiben el uso de los betalactámicos, que repito son el 50% del arsenal farmacológico que tenemos disponible para combatir las infecciones. Relacionado a esto, y si vemos las rutas de diseminación de bacterias resistentes a nivel mundial, y si focalizamos en otra beta-lactamasa, como podría ser la cefalosporinasa, en este caso particularmente la CTX, que son las enzimas que puede haber de diferentes tipos, la M1, M2, M3, M9, 14 y 15,
vemos que están diseminadas en diferentes proporciones a nivel mundial. Bueno, llama la atención que esta variedad, la CTX-M15, en Líbano, Israel y Kuwait, prácticamente se ha hecho una vigilancia y se ha detectado el 100%, mientras que nosotros acá en Argentina, que es lo que nos interesa particularmente, tenemos esta gran proporción y se refiere a la CTX-M2 particularmente. Esto generalmente, estas enzimas determinan en particular aquellas bacterias BLE que son resistencia a la beta-lactamasa de espectro extendido. Ahora, si nosotros focalizamos el tema de la transmisión de los genes resistentes, lo podemos focalizar de dos maneras. Primero, a nivel global, cómo es que esos genes resistentes se pueden transmitir y cómo es que esta complejidad nos lleva a la gran problemática que tenemos a nivel mundial. Es decir, los genes de resistencia a nivel horizontal se pueden transmitir por diferentes vías. A nivel mundial vemos que puede ser por el comercio, ¿sí? A nivel transatlántico, por la migración de animales que llevan justamente esos genes resistentes y pueden transportarlos de un continente a otro, los viajes masivos en avión de un continente a otro. Por ejemplo, también está descrito que las grandes tormentas, como pueden ser tornados y demás, desplazan esos genes bacterianos llevándolos de un lugar a otro. Y si nosotros focalizamos dentro de uno de estos círculos, vemos que hay una comunidad en cada país. Y si la amplificamos, podemos ver que la transmisión de resistencia a nivel de una salud, en la interconexión del microbioma humano, animal, planta, aguas y suelos, está absolutamente interrelacionados. Es decir, que aquellos digamos, focos en donde hay una gran presión de uso de antibióticos, por ejemplo, como pueden ser los animales de producción en las granjas o los hospitales, están interrelacionados con lo que es la salud animal, con la salud humana, más podemos decir que está potenciado con la polución ambiental y que es un factor fundamental, que es la contaminación de las napas de aguas con bacterias resistentes. Después esto vamos a profundizar en forma particular. Entonces, estas enfermedades bacterianas se pueden transmitir en cuestión de horas, fundamentalmente por el turismo. Esto es interesante, este dato, porque alrededor de un 28% de los turistas, cuando van de un lugar a otro, vuelven de sus destinos con una bacteria multiresistente. Y en India, particularmente, esta cifra es del 45%, y esto es un reporte del diario Europa Express del año 2019. Entonces, hablamos de que cuando hay o se manifiesta la resistencia a antibióticos por las bacterias, podemos hablar de que la resistencia puede tomar una forma de espiral. Es decir, una vez que está instaurado el problema, una vez que está instalada la resistencia, tenemos un problema, y acá el problema son los tratamientos de amplio espectro, con antibióticos de amplio espectro, los tratamientos empíricos, la falta de regulación de uso de ciertos antibióticos, no respetar fundamentalmente la duración de las terapias. Todo eso genera una selección de cepas resistentes, que hay una transmisión cruzada y otra vez se vuelve a implantar la problemática, y así sucesivamente, con lo cual hoy la consideramos prácticamente imparable. Por lo cual, en función de esto que estamos planteando, la perspectiva para el año 2020 es que las muertes atribuibles por resistencia antimicrobiana por año va a llegar a los 10 millones, superando ampliamente a aquellas muertes que se generen por otro tipo de enfermedades, como pueden ser cáncer, o puede ser cólera, diabetes, etc. Hay tres fuentes principales de antibióticos que amenazan la salud humana, y estos son los medicamentos,
con el mal uso, los alimentos y lo que es el medio ambiente, fundamentalmente el agua, que es uno de los principales transmisores de genes resistentes. Entonces, la resistencia a antibióticos prolonga la duración de las enfermedades, aumentando el riesgo de muerte. Se puede calcular que los infectados por Staphylococcus meticilino resistente, que es la bacteria más complicada, una de las bacterias, superbacterias más complicadas que habitan tanto en lo que es todo lo que es medicina humana y que provoca enfermedades bacterianas absolutamente grave, tiene una probabilidad de morir de 64% mayor que las infectadas por cepas de Staphylococcus no resistente, es decir, susceptible. Por lo cual, el problema planteado es grave. Bien, a nivel internacional, una alianza tripartita denominada Una Salud, en la cual la Organización Internacional de Episodias trabaja junto con la FAO y la OMS en diferentes tipos de proyectos, y fundamentalmente para luchar contra este flagelo, en los cuales proponen directrices para garantizar que los agentes antimicrobianos conserven su eficacia, para promover su uso prudente y responsable, y permitir a todos un acceso a medicamentos de calidad. En general, estas directrices llevan a la restricción del uso de antimicrobianos. Y el 25%, fíjense que de 195 países que aproximadamente tiene el mundo, el 25% tiene planes para evitar la resistencia a los antibióticos. Si esto lo hubiera planteado hace 10 años atrás, como lo planteaba, decíamos que Argentina, nuestro país, no tenía un plan. Hoy podemos decir que sí, que a partir de una resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el año 2014-2015 ha sacado una resolución conjunta en donde el país tiene focalizado un plan de acción que lo lleva a cabo la Comisión Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana, que está formada por diferentes expertos, en donde se coordinan diferentes planes y estrategias de vigilancia microbiológica y epidemiológica para tratar por lo menos de amortiguar el impacto que tiene la resistencia en las enfermedades y muertes en nuestro país. La CONACRA está formada fundamentalmente desde el punto de vista veterinario por agentes del SENASA, del INTA, del CONICET, en donde yo soy representante particular. Después, también tiene otro tipo de entidades, como es el INEI, el INE, la ANMAT, y justamente el apoyo de todos los ministerios en forma articulada, como habíamos hablado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación. Desde el punto de vista de la salud humana, el tema de la resistencia está bastante estudiado, y hay planes concretos y hay vigilancia en donde se reportan datos de diferentes hospitales a nivel país, en donde el Instituto Malbrán, por intermedio de la red WHONet, es decir, una red de la Organización Mundial de la Salud, en cual tiene involucrados 90 hospitales, recaba datos, y eso nos da una panorámica de datos reales de lo que sucede en cuanto a vigilancia microbiológica de bacterias resistentes y epidemiología a nivel país. Pero en medicina veterinaria eso no lo tenemos demasiado bien instaurado. Es por eso que hoy en día está germinando una articulación entre lo que es el SENASA, el INTA de Castelar, el INTA de Castelar Rafaela y el CONICET, por intermedio de la red de innovación de salud y producción animal, para llevar un programa de fortalecimiento de vigilancia, de los cuales serán, cuando esto se concrete, serán invitados a participar
todos los entes, lo que sean laboratorios privados o laboratorios que pertenecen a universidades u otros tipos de laboratorios con respaldo académico que trabajen en esto. Bien, en definitiva, la resistencia bacteriana la podemos plantear de la siguiente manera. Hay dos factores de importancia, digamos, masiva en cuanto a presión farmacológica. El primer factor de importancia en cuanto a presión farmacológica lo podemos focalizar en la medicina humana, y en donde la mayor presión de antibióticos, de uso de antibióticos, son en los hospitales, en donde se generan bacterias multiresistentes con alto nivel de resistencia, como por ejemplo, como puede ser el Staphylococcus meticilino resistente, intrahospitalario, el Staphylococcus vancomicino resistente, el Enterococcus vancomicino resistente. Después tenemos otro tipo de bacterias como son la Klebsiella pneumoniae KPC, la BLE, la Escherichia coli multiresistente, Enterococcus, y bien, el Mycobacterium tuberculosis y la Acinetobacter baumannii, que no es menor lo que produce este tipo de bacterias, en particular en pacientes de terapia intensiva. Por otro lado, tenemos aquellas bacterias que son resistentes, que están en la comunidad, pero tienen un bajo a medio nivel de resistencia, por lo cual la mortalidad es mucho más baja comparado con aquellas bacterias de origen hospitalarios. Y acá podemos tener el Staphylococcus meticilino resistente de la comunidad, o aquel Staphylococcus meticilino resistente que proviene de los animales, es decir, el LA es livestock, es decir, de animales de producción, que es acá de la comunidad, es en donde nosotros, desde la medicina veterinaria, podemos participar, o sea, participamos prácticamente en el segundo factor de importancia en cuanto a presión farmacológica de uso de antimicrobianos. Es decir, y con un montón de bacterias compartidas entre animales y humanos, ¿no? Que son las que estamos hablando ahora. Después tenemos Staphylococcus susceptible, Streptococcus beta hemolíptico, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, etc. En definitiva, todas estas bacterias que se denominan hospitalarias son las que se llaman superbacterias y son las que realmente son muy difíciles de combatir con antibióticos de última generación o cualquier tipo de antibiótico que esté disponible. Bien, ahora, viendo este tipo de superbacterias, ¿no?, que son las que se generan a nivel hospitalaria, la pandemia también ha jugado un rol importante, por el cual hoy hay una alerta y emergencia que propone, es decir, que ha sido generada por el Instituto Malbrán y que la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, saca un comunicado, es decir, una alerta de emergencia. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de bacterias que se han identificados y que son enteros bacterias productores de carbapenemasas tipo KPC más NMD, es decir, que son doble carbapenemasas, es decir, que son bacterias extremadamente resistentes, por lo cual hacen muy difícil que esas infecciones puedan ser combatidas con los antibióticos que tenemos disponibles. El origen de la resistencia en medicina humana puede provenir por diferentes orígenes, ¿no? Es decir, como habíamos hablado, la alta presión farmacológica en los hospitales es la primordial. A nivel de la comunidad es la automedicación, que nosotros, para nuestro país y lo que es Latinoamérica, ya es cultural, la automedicación. Es decir, y hoy se está hablando ya como un problema que no se va a resolver, y hoy ya se habla de automedicación racional. En el consultorio, es decir, la prescripción sin sentido muchas veces de antibióticos, la mala calidad de medicamentos, también puede jugar un rol importante en nuestro país. La presión de la industria farmacéutica por posicionar antibióticos nuevos es
otro factor importante que puede dar origen a la resistencia. Desde el punto de vista animal, es decir, animales en los cuales han sido tratados con antibióticos y no se respetan los tiempos de retirada, animales que han sufrido alta presión farmacológica, es decir, animales de producción, los alimentos y el agua. Y desde el origen de la resistencia vista desde el punto de vista de la medicina veterinaria, nosotros tenemos que los animales que están sometidos a alta producción intensiva y que son sometidos a alta presión farmacológica, utilizando antibióticos como preventivos, o como promotores de crecimiento a bajas dosis durante mucho largo tiempo, puede ser un problema, lo es, en definitiva. Los tratamientos no racionales, tratamientos empíricos, profilácticos, metafilácticos mal hechos, tratamientos individuales, en donde no se respetan fundamentalmente los intervalos terapéuticos, la mala calidad de medicamentos, y como había mencionado antes, el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, y también estos mismos factores que son comunes al origen de la resistencia humana, y también podemos decir que el origen de la resistencia en medicina veterinaria puede provenir del humano, y este es un punto que vamos a ver más adelante en esta conferencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la resistencia antimicrobiana? Bien, en pacientes que generalmente pueden estar inmunosuprimidos, son los más vulnerables, y podemos terminar con este cuadro en particular, o bien podemos, si estamos en una infección bacteriana tipo de comunidad, en donde los pacientes son inmunocompetentes, vean, esto es una úlcera en particular, en donde ha sido aislado un Staphylococcus aureus, y este Staphylococcus aureus, fíjense que solamente es susceptible a antibióticos como son minociclina, linezolid, que es un antibiótico de última generación utilizado para gram positivo, que se posicionó en el mercado argentino ahora 6-7 años aproximadamente, vancomicina, que la vancomicina, si bien la Organización Mundial de la Salud lo considera un antibiótico bajo vigilancia, en Argentina se considera un antibiótico de reserva, y la teicoplanin. Después los antibióticos comunes, como puede ser eritro, clinda, genta, cipro, son todos resistentes. En medicina veterinaria, acá tenemos otro caso, otra de las consecuencias, pues esta vaca particularmente con una mastitis, con una bacteria generalmente resistente a antibióticos de uso común, como son ampicilina, tetraciclina y florfenicol, y esta mastitis fue causada en el reporte por una Klebsiella pneumoniae, que es otra bacteria que nosotros vamos a tener en cuenta más adelante al finalizar esta conferencia. Las complicaciones se dan por incremento en mortandad de pacientes hospitalizados, y como había dicho anteriormente, las pérdidas económicas por tratamientos empíricos no racionales. Acá hay datos absolutamente interesantes de cómo es la evolución y las complicaciones y las consecuencias que tiene la resistencia a nivel humano, bueno, y a nivel mundial, ¿no? En el año 2007, el reporte en Europa eran de 8.000 muertes por año y unos 62 millones de euros. El mismo reporte decía que la tendencia para el año del 2015 es que la tasa de mortalidad por este problema se duplique. Ahora fíjense, ¿qué pasó? En el año 2018, es decir, la duplicación en el año 2015 hubiera llevado a 16.000 muertes. En el año 2018 ya se incrementaron a 33.000 muertes sobre 667.000 enfermos por enfermedades de bacterias resistentes. Es decir, que se incrementó 4 veces. Y en Estados Unidos se reportaron 25.000 muertes en el año 2013 y 7 veces más muertes en el año 2018. Con lo cual, esto nos da una pauta de la magnitud de la problemática con la cual estamos conviviendo. Ahora, la pregunta es, en medicina veterinaria,
¿qué es lo que sucede? ¿Hay muertes registradas? No, nosotros no tenemos en medicina veterinaria, ni en el país, ni a nivel mundial, una tendencia tan estandarizada, o sea, con datos tan concretos como los que existen en medicina humana. La OMS tiene una visión bastante particular de la propagación de resistencia. Durante mucho tiempo, la OMS pregonaba que la resistencia fundamentalmente bacteriana se transmitía desde los animales al hombre, es decir, había una flecha en una sola dirección, pero después, con el correr del tiempo, esa visión fue cambiando. Sí, lo que sí es interesante es que el mal uso de antibióticos en animales, y esto nos concerne a nosotros, ¿no? en tener presente cómo tener que hacer las terapias desde el punto de vista racional, se da generalmente, tiene un impacto negativo en el hombre, porque, por ejemplo, bacterias multiresistentes en alimentos contaminados puede generar una transmisión de genes resistentes entre el alimento y el hombre, o bien la generación de residuos de antibióticos en tejidos comestibles, como puede ser de productos cárnicos, en leche o en huevo. Eso puede ser ingerido, esas concentraciones mínimas de antibióticos se instalan en el microbioma intestinal, y eso puede generar, en cierta manera, o seleccionar cepas de bacterias con genes resistentes que empiezan a convivir en el microbioma humano, que no es un problema cuando el paciente está inmunocompetente, pero sí cuando se inmunosuprime y por ahí cae en terapia intensiva. Ese tipo de bacterias resistentes son las que complican y puede ocurrir lo que yo mostraba en diapositivas anteriores. Si ustedes recuerdan este diagrama, nosotros lo podemos profundizar en cierta manera, y acá les voy a empezar a mostrar datos propios, ¿no? de nuestros grupos de investigación, a 3 niveles, en lo que es medicina humana, medicina veterinaria, y también algún impacto sobre la resistencia en el medio ambiente. Si nosotros vemos y analizamos este diagrama de flujo, podemos identificar, como yo les venía diciendo ahora, 2 lugares en particular en donde hay alta presión farmacológica, ¿no? Uno es a nivel humano, fundamentalmente a nivel hospitalario y a nivel de la comunidad, y el otro es a nivel animal, en donde nosotros tenemos injerencia particularmente, en donde hay alta exposición a antibióticos, sobre todo en pequeños animales, como en animales de producción. Vean que esta alta exposición a antibióticos, esta alta presión farmacológica, lleva a una interconexión muy estrecha, y en eso tiene que ver lo que es el medio ambiente. ¿Por qué? Por ejemplo, una alta presión de antibióticos en las granjas tiene que ver con eliminación de bacterias resistentes en las heces, esas caen al suelo, después eso contamina el agua, el agua contamina a los vegetales, y también tiene que ver con un impacto en lo que son los productos y derivados, productos comestibles, desde el punto de vista cárnico o de leche. Y a su vez, fíjense que aquella presión antimicrobiana en los hospitales también, el agua juega un rol trascendental, en donde impacta de la misma manera que aquellas bacterias resistentes provenientes de las granjas, de los animales de producción, sobre lo que estábamos hablando recién, lo que es la parte de alimento en particular. Entonces, yo lo que les voy a mostrar ahora, en particular algunos datos que tenemos nosotros acá del Hospital Ramón Santamarina, que se llama la vigilancia microbiológica, donde el hospital nuestro reporta a la red HUNET, es uno de los 90 hospitales que está dentro de la red HUNET,
que, que la controla o es el responsable del Instituto Malbrán. Y acá tenemos que hacer hincapié en lo siguiente. Acá yo lo que les quiero decir es que está el seguimiento de la evolución de la resistencia en función del tiempo desde el año 2006 hasta el año 2020, que fue la pandemia. Acá faltan incluir los datos del 2016, pero no nos preocupa mucho en esto en particular porque son bastante parecidos en general a los del año 2013. En pandemia ha habido un incremento increíble en cuanto a la resistencia de cierto tipo de bacterias. En este caso vamos a ver la Escherichia coli, cómo se comportó. Desde el año 2006 se había reportado un 60%, 63% de resistencia a ampicilina, y en el año 2013 habían llegado a un 83% y se incrementó a un 90% con la pandemia con la pandemia bueno, del año pasado en particular, para ampicilina contra Escherichia coli. Lo más interesante y lo más grave es el incremento en la duplicación prácticamente de porcentaje de resistencia en un 62% de esta combinación, que es la amoxicilina con el ácido clavulánico. Hoy por hoy, en la amoxicilina y clavulánico tenemos un 62% de bacterias que son resistentes. Es decir, se está intentando dejar de utilizarlo como antibiótico de acceso, lo cual es grave. Particularmente hoy en los hospitales amoxiclavulánico no se está utilizando y se la está dejando prácticamente circunscripto para enfermedades bucales, ¿no? De infecciones en la boca. Vean que también hay incrementos significativos en cuanto al uso de cefotaxime, de 13% a un 29%, de la ciprofloxacina, que este es otro antibiótico de uso común, pasó de un 22% a un 48%. Es decir, el uso de antibióticos o el mal uso de antibióticos, el abuso de antibióticos en situación de pandemia, administrando en situaciones que no correspondía, generó esto, por lo cual es absolutamente preocupante. Si nos focalizamos a otra bacteria, por ejemplo, lo que es la Pseudomonas aeruginosa, vemos que prácticamente se duplicó en pandemia los valores de paraceftacidima de un 23% a un 51%. Esto es gravísimo. Piperacillina tazobactam, de un 8% que estaba un 10% en el 2016 a un 42%. Los PENEMs, tanto imipenem como meropenem, también tuvieron un incremento importante, pero lo más importante, y vuelvo a reiterar, está con la ciprofloxacina, que fíjense, desde en el año 2006 había un 15% de resistencia y hoy tenemos un 79%. Y lo que no es menor, la resistencia a micacina pasó de un 3% en el 2006 hasta un 26% actual. Contra Staphylococcus aureus, bien, en pandemia también hubo, en cierta manera, un incremento, pero no tan significativo, de niveles de resistencia a diferentes tipos de antibióticos, pero sí lo que podemos rescatar acá, que por lo menos lo que estamos en Tandil, todavía las cepas de Staphylococcus aureus todavía son sensibles a la vancomicina y a la teicoplanina, aunque la teico no se utiliza en este hospital en particularmente. Pero la meticilina resistente, la meticilina resistencia, está en el orden de un 68%, que es lo que más o menos se viene manteniendo desde el año 2013. Bien, este es el mapa de distribución de los Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Estos datos son generados por el Instituto Malbrán, Anlis Malbrán, en donde vemos que generalmente los aislamientos en sangre generalmente llegan a partir de lo que es centro, oeste y sur un 46%, y un 64% en el centro oeste, norte de nuestro país, y en lo que son aislamientos de partes blandas, en general, estamos con los mismos valores,
perdón, con valores del 64% en lo que es provincia de Buenos Aires. En lo que es provincia de Buenos Aires, en general, estamos con los mismos valores en aislamiento, tanto en sangre como piel y partes blandas. En cuanto a este tipo de bacteria, el seguimiento de la evolución de la resistencia, que es la Enterococcus fecalis. Los Enterococcus son bacterias bastante particulares, yo pongo un foco en esto, porque después vamos a tener una correlación en los próximos slides de lo que son aislamientos. Enterococcus fecalis y Faecium. El fecalis es un Enterococcus más agresivo, más difícil de combatir. Ya el Enterococcus, ustedes saben, los bacteriólogos, que generalmente en los tratamientos farmacológicos para combatir las infecciones con Enterococcus son combinados, generalmente utilizando metalactámicos con aminoglucósidos, y naturalmente tienen resistencia a muchísimos antibióticos. Es decir, que hay resistencia natural a un montón de antibióticos que nosotros tenemos disponible para usar. Lo interesante de todo esto es que desde el año, prácticamente desde el 2013-2016, hubo prácticamente una duplicación en el año de pandemia de resistencia a ampicilina, y interesantemente los valores de gentamicina volvieron al año 2006, por lo cual esto indica que hay un buen uso a nivel hospitalario de esta molécula para cuando es utilizada contra este tipo de género. El fecalis, yo les decía que es más agresivo que el Faecium. Y afortunadamente tenemos susceptibilidad, en función del tiempo todavía tenemos moléculas disponibles para disponer en caso de shock séptico, de algunos pacientes inmunosuprimidos con shock séptico, para combatir este tipo de infección. Pero sí, lo que hay generalmente, y es lo que ocurre, es esta bacteria, que es la Cinetobacter baumani, que generalmente esta bacteria está presente en las salas de terapia intensiva y se acantona en las tubuladuras de los respiradores, de los ventiladores de los respiradores artificiales mecánicos, y cuando los pacientes son intubados por alguna afección respiratoria, se transmiten hacia el tracto respiratorio bajo y produce neumonías que son absolutamente difíciles de combatir. ¿Por qué? Porque justamente son bacterias que fueron determinadas como multiresistentes, y hay dos principios activos a los cuales son sensibles. Uno es la colistina, y lo otro es la doxiciclina, que la doxiciclina en terapia intensiva no se utiliza. Sí, la colistina. Y la colistina, y esto es el porqué, y esto es el por qué se entiende que el SENASA ha tomado con mucho tino la prohibición de esta molécula en producción animal, porque la colistina es uno de los antibióticos que se daba para prevenir enfermedades en los que es cría intensiva de pollo, de cerdo o en feedlots, y hoy no está disponible para preservarlo fundamentalmente como un antibiótico de reserva en los hospitales para combatir este tipo de infecciones. La gravedad de lo que es el shock séptico por un tipo de bacteria multiresistente, de la superbacteria, esto me gusta mostrarlo siempre, porque fíjense que esto es la tasa de supervivencia con el tiempo de retraso en el tratamiento. Si una persona tiene un shock séptico, es decir, una bacteriemia por bacterias multiresistentes, fíjense que la tasa de supervivencia baja significativamente en función del tiempo. Es decir, que desde que se diagnostica, desde que se diagnostica y no es tratada inmediatamente, a las 6 horas ese paciente tiene una tasa de supervivencia del 42%, lo cual no es menor. Si nosotros, yo acá les quiero mostrar ahora algunos datos en particular que son absolutamente interesantes,
cuando focalizábamos en este diagrama de flujo, en lo que es la interconexión de los genes, de la transmisión de genes de resistencia a nivel horizontal, algunos estudios que se hicieron, particularmente de caracterización de cepas resistentes, sobre todo en alimentos de manufactura casera, en lo cual, bueno, Tandil es una región de la provincia de Buenos Aires en donde nos destacamos particularmente por todo lo que son alimentos de manufactura. Acá estamos focalizando manufactura casera, no industrial. Eso lo quiero aclarar porque es importante. Porque no es lo mismo comer un salame o un salamín o un queso con un proceso industrial que la manufactura casera. Y acá es donde apuntamos. Acá se hizo un estudio de aislamientos y está focalizado en aislamiento de Enterococcus, por eso yo hacía hincapié con el Enterococcus fecalis y el Faecium, de Enterococcus en particular, en donde se aislaron diferentes cepas, bueno, salamín, carne picada, leche de cabra, queso de vaca, queso de oveja, un estudio que tiene un N cerca de 2000 cepas en particular, y lo interesante de esto es que cuando se aísla el Enterococcus faecium en este tipo de alimento, se observa que tanto en leche de cabra como en carne picada se encontraron valores altísimos de concentraciones inhibitorias mínimas que iban por arriba de 32, por lo cual eran cepas absolutamente resistentes, tanto para vancomicina como para teicoplanina. Si ustedes ven la resistencia tanto para Enterococcus fecalis como para Enterococcus faecium, reportadas tanto en salamín como en carne picada, todo esto, vuelvo a repetir, de lo que es manufactura casera, observen que cuando se confrontaron con diferentes tipos de antibióticos que son de uso terapéutico, como pueden ser ampicilina, tetraciclina, ciprofloxacina, eritromicina, cloranfenicol, linezolid, gentamicina, estrepto, vancomicina y tecoplanina, vean que en general las bacterias, tanto en salamín como en carne picada, han generado, o son las bacterias que fueron aisladas, han presentado unos grandes niveles de resistencia prácticamente a todo este tipo de compuestos que son utilizados en la terapéutica cotidiana. Lo más interesante de todo es que en Enterococcus faecium ha habido cepas resistentes a vancomicina, que se correlaciona con el slide anterior, y a teicoplanina, en el salamín y también en carne picada. Afortunadamente, seguimos con que las cepas aisladas de Enterococcus fecalis son absolutamente susceptibles a vancomicina y a teicoplanina, lo cual es un aliciente, porque en caso de estar de sufrir una superinfección con este tipo de bacterias, tenemos por lo menos en este hospital, en Tandil, un arsenal, un arma terapéutica que nos puede llegar a solucionar el problema. Entonces, la conclusión de esto es que en alimentos de manufactura y como hallazgo se han encontrado Enterococcus faecium vancomicina resistente. Ahora, este es el mapa de lo que es la proporción de aislamientos en sangre de Enterococcus faecium y Enterococcus fecalis. Generalmente es mayor la de faecium que la de fecalis en todo el país. En general, para terminar esto, es decir, ¿de dónde proviene? Es la pregunta, ¿de dónde provienen esa resistencia que se encontraron en esas bacterias aisladas? Bueno, fundamentalmente y evidentemente, y por cuestiones de sentido común, evidentemente falta de higiene de la gente que opera. O sea, que opera para hacer ese tipo de manufactura. Es decir, que evidentemente una mala higiene de manos hace que esas bacterias resistentes se transmitan cuando se están haciendo, ya sean los chorizos caseros, los salaminos, cuando se manufacturan los quesos caseros.
Yo creo que particularmente, bueno, esa es la gran discusión, ¿no? Eh, eh, Hablando de medio ambiente y ya focalizando, saliendo de lo que es la medicina humana y focalizando en lo que es la medicina veterinaria, también hemos tenido datos de aislamientos de Salmonella y Escherichia coli en feedlots, en animales de feedlots, generalmente en materia fecal de bovinos. Es un estudio de aproximadamente 300 cepas. Esto no nos sorprendió en particular, sí vimos una resistencia aproximadamente de un 22% hacia oxitetraciclina, y afortunadamente bajas resistencias a los betalactámicos, con lo cual no nos sorprenden estos datos porque este valor particularmente puede estar debido al gran uso de oxitetraciclina durante tantísimos años en nuestro medio. Pero acá los datos que les quiero mostrar fundamentalmente son un proyecto que estamos llevando a cabo juntamente con, que se llama Mapping the Pattern and Driver of Antibiotics Use on Environmental Resistance in Argentine Beef Industry, que fundamentalmente lo estamos llevando con la Universidad de Liverpool, bueno, y el CIPETAN, la facultad nuestra en particular, en donde nosotros estamos tratando de focalizar y caracterizar cepas bacterianas resistentes en animales de feedlot en todo el país, en particular. Es un mega estudio, es un gran consorcio, y estamos trabajando en conjunto muy bien. No solamente intentamos focalizar en lo que son en la parte metagenómica y molecular de bacterias resistentes, sino también en la parte de residuos. Y acá es donde le quiero mostrar algunos datos previos que hemos tenido, fundamentalmente. Ustedes saben que, bien, tanto la monensina como la clortetraciclina son dos antibióticos que se utilizan como promotores de crecimiento. A su vez, la monensina tiene otro tipo de funciones, por ejemplo, se utiliza para disminuir el timpanismo y también se utiliza como coccidicida, pero lo cierto es que de rutina la monensina hoy está presente prácticamente en todos los núcleos vitamínicos, conjuntamente con otro tipo de antibióticos que se mezclan con el alimento balanceado con el cual se alimentan los animales del feedlot. Es interesante aclarar que la monensina es una molécula que está prohibida en Europa, no se puede utilizar en animales de producción. Si bien los datos no son concluyentes de por qué se prohibió, porque no tiene una correlación con un antibiótico de uso humano, está prohibido. Bueno, acá en nuestro país la monensina, como les decía, está presente prácticamente con otro tipo de antibióticos, como puede ser la virginiamicina, la clortetra, en diferentes tipos de núcleo. Bien, en este caso, en estos feedlots, los animales cuando entraban recibían una dieta de inicio con promotores de crecimiento, es decir, el núcleo tenía vitaminas, 400 partes por millón de monensina y 1400 partes por millón de clortetraciclina. Este núcleo se lo daban del día 0 hasta el día 15. A partir del día 15 comenzaban con una dieta que prácticamente triplicaba los valores de monensina. Cuando hacemos el estudio de residuos, monitoreamos 3 corrales diferentes, con un promedio de 150 200 animales cada uno, durante aproximadamente 11 semanas, es decir, 70 días, que es el ciclo de producción completo, y vemos que las concentraciones de monensina son bastante impactantes dentro de lo que es el suelo de los corrales, y tiene el correlato. Fíjense que increíblemente
los valores de residuos en los primeros 15 días se correlacionan con la menor cantidad de monensina que contenía el núcleo que complementa el alimento balanceado, 400 partes por millón, y a partir del día 15 en el suelo, cuando se le empieza a dar 3 veces más monensina en el alimento, tiene una correlación directa, ¿no? Increíble, que se va manteniendo en función del tiempo, por el cual este tipo de corral, estos corrales sometidos, ¿a qué podemos hablar? De una alta presión farmacológica, ¿sí? Porque la monensina es un fármaco. Los niveles de clortetraciclina los estamos determinando, por los datos previos que tenemos son significativamente menores, pero porque la clortetraciclina es una molécula que se desnaturaliza muy fácilmente en el medio ambiente. Y si nos focalizamos en la última parte, ya para ir terminando la charla, quiero que hagamos hincapié en este concepto, porque acá vemos la flecha, cuando hablábamos de resistencia de transmisión horizontal bidireccional, tenemos que introducir un concepto nuevo. Ya ha habido varios reportes, ya a partir del año 2000-2002, en donde, me acuerdo que este estudio fue particularmente en Irlanda, en donde se había aislado un caballo con una infección por meticilino, por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Cuando hicieron la molecular, eran justamente, tener una relación clonal directamente, era un Staphylococcus de origen humano. Otros tipos también de transmisiones de infecciones en perros por Staphylococcus aureus de origen humano. Y acá concluye la American Veterinary Medical Association en el año 2015 que hay un incremento en la evidencia que indica que el MRSA, el Staphylococcus meticilino resistente, puede ser transmitido en ambas direcciones, del humano al animal, y este es el concepto que hay que empezar a pensar, que es el de zoonosis reversa, o zoantroponosis, que también se llama, y del animal al humano. Entonces, este es el concepto que yo quiero focalizar y que prestemos atención, porque cada vez es más frecuente encontrar en los animales bacterias o superbacterias que no son naturales y que no son propias, que no son resistencias generadas por la presión farmacológica natural que puede llegar a tener un animal de compañía. Es decir, que esas bacterias provienen de los dueños. Si esos dueños generalmente son trabajadores de hospitales, como pueden ser enfermeros, médicos, o han sido pacientes que han estado internados, bien, esas bacterias ya las tienen incorporadas en el cuerpo, conviven con esa mascota, y cuando esa mascota, por ejemplo, puede llegar a ser una infección de piel, los aislamientos no se correlacionan con bacterias de origen de la comunidad, en cierta manera, menos de origen veterinario, es decir, que son bacterias, son las mismas bacterias que se comparten entre el humano y el veterinario, nada más que con una alta carga de genes resistentes. Con lo cual, ¿por qué es importante esto? Porque cada vez a nosotros, desde el punto de vista veterinario, si no tenemos un diagnóstico preciso, los tratamientos cada vez se nos empiezan a complicar más, porque la disponibilidad de antibióticos que tenemos en medicina veterinaria comparada con la de humana es muchísimo menor. Entonces vamos a tener muchísimas más fallas terapéuticas, en cierta manera, y una complicación al tratar este tipo de enfermedades infecciosas. Muchísimos reportes a nivel mundial de lo que es la documentación de la transmisión de bacterias resistentes del humano al animal en diferentes partes del mundo, desde Marruecos, Estados Unidos, Uganda, Sudáfrica, India, Canadá, Estados Unidos, Corea, en donde los animales pueden ser salvajes o animales de producción o animales de compañía, infectados con diferentes tipos de bacterias que provienen del humano, que se han demostrado que son de origen humano, como puede ser la Mycobacterium, el Mycobacterium tuberculosis, el Streptococcus pneumoniae, el Campylobacter, Salmonella, Staphylococcus meticilino resistente, etc. O también la Escherichia coli multiresistente. Entonces, ¿los animales pueden adquirir infecciones por MRSA de origen humano?
Sí, eso es indudable. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que un animal puede adquirir el MRSA de origen humano? Y, por ejemplo, lo que yo les decía hoy, vivir con personas inmunocomprometidas, vivir con personas que sean trabajadores de la salud, vivir con veterinarios clínicos, y animales que estén involucrados en visitas terapéuticas a hospitales, que eso no se ve prácticamente en Argentina, pero sí es de uso común en Norteamérica. Para grandes animales, ya se ha referido a equinos, bovinos y cerdos, el contacto del manejo nasal facial con humanos, transporte y venta de animales. Interesantemente, la transmisión del humano a los animales, también nosotros lo hemos visto en equinos, y quiero hacer referencia a este estudio que hicimos nosotros hace unos años atrás, en donde estábamos haciendo un ensayo experimental en potrillos. Bueno, en ese momento teníamos dos grupos de potrillos árabes de carrera, y se le hizo el seguimiento en función del tiempo, luego hasta los 18 o 20 días post nacimientos, los porcentajes de bacterias aeróbicas que existían en materia fecal, y descubrimos que aquellos que no tenían diarrea tenían Escherichia coli, Staphylo y Streptococcus, mientras que aquellos que presentaban diarrea tenían Klebsiella pneumoniae. ¿Mm? Es decir, que el factor originario de esa diarrea era la Klebsiella pneumoniae. Y la Klebsiella pneumoniae, este es un típico potrillo, la Klebsiella pneumoniae es de origen compartido entre medicina humana y medicina veterinaria, en donde medicina humana puede producir infecciones renales, shock séptico, neumonía y meningitis, y en medicina veterinaria, infecciones uterinas en yeguas, diarreas, mastitis, bovino, etcétera, accesos, heridas, etcétera, etcétera. Cuando se hace el aislamiento de esa Klebsiella pneumoniae, primero se la confronta para hacer los antibiogramas comunes con discos de medicina humana, y acá va la sorpresa, porque encontramos una Klebsiella pneumoniae con una altísima resistencia, sobre todo a betalactámicos, como ampicilinas, ceftriaxones, estafsidima y cefotaxime, a fluorquinolonas, como eran las cipro, y aminoglucósidos. Es decir, que esta no es una bacteria natural del intestino del potrillo. Solamente esta bacteria con resistencia multiresistente, con resistencia asociada, es sensible o fue sensible a un solo antibiótico, que es la fosfomicina. Es decir, es una bacteria con comportamiento típico de hospital de humanos. Cuando esta bacteria, bueno, acá están los antibiogramas, ahí está la sensibilidad a fosfomicina, cuando se la confronta con antibióticos utilizados en medicina veterinaria, y acá, si bien ustedes saben que hay resistencia hubo resistencia a gentamicina, cuando se confrontó con streptomicina, la streptomicina dio sensible, y afortunadamente estos caballos con diarrea fueron curados con penicilina streptomicina. Y esto nos da la pauta, como la streptomicina no se utiliza demasiado en medicina humana, que es una bacteria de origen humano particularmente. Si bien faltó lo molecular para confirmarlo, seguimos para determinar el origen de este tipo de bacteria, y por métodos fenotípicos, para confirmar si era BLE o era KPC. Bueno, particularmente cuando se aplicaron los métodos confirmatorios, encontramos una Klebsiella pneumoniae en BLE, que lógicamente no es una bacteria natural que se pueda aislar en medicina veterinaria. Con lo cual, acá también hay un claro pasaje de transmisión de genes de aquellas personas que estaban cuidando a los potrillos, en los cuales la manipulación diaria ha sido justamente la manipulación diaria ha sido
lo primordial para la transferencia de genes que seguramente estarían en las manos o en alguna otra parte del cuerpo de la gente que los cuidaba. Entonces, la conclusión de esto particularmente es que el aislamiento de una cepa multiresistente potencialmente intrahospitalera sugiere la presencia de un reservorio de genes de multiresistencia en el medio ambiente, y en línea con los reportes en humanos, la cepa esta de Klebsiella pneumoniae, allá de los potrillos, coincide con la cepa CTX, que es la CTXM2, que es justamente la que está reportada en humanos en nuestro país. Bien, esta es la distribución justamente de la Klebsiella pneumoniae, tanto en sangre como orina. Estos datos vienen del Malbrán, aproximadamente 58% es en sangre en el sur y en el norte del país, ni menos de un 50% en el centro, y en orina tenemos esta distribución, aproximadamente un 55% en el norte y menos de un 50% en el centro-sur del país. Bien, en cuanto a otros datos que les quiero mostrar, es que hemos caracterizado, esta la trabajo de Guadalupe de Yanis, de la tesis doctoral, estamos caracterizando con trabajo la resistencia a bacterias resistentes en bovinos de feedlots, sobre todo aquellos que son aquellos que fueron diagnosticados con neumonía en particular. Un gran trabajo de Guadalupe, en el cual han llegado a este tipo de resultados, que esto nos preocupa. Acá les voy a mostrar dos tablas, son los mismos resultados, nada más que unos más precarios, que fueron los primeros que obtuvimos en el año 2017, donde había aproximadamente establecido más o menos 30 cepas por antibiótico. Y acá, esto lo quiero mostrar particularmente porque bueno, estos son los estudios de la resistencia global, ¿no? Porque la neumonía está producida por tres bacterias, la Amannia hemolítica, la Pasteurella y el Histophilus somni. Y lo que sí quiero focalizar es que cuando se aislaron estas bacterias, fíjense que mostraron una altísima resistencia, sobre todo a antibióticos que son de uso humano y que no se utilizan en feedlots. Tampoco estas bacterias tienen una correlación en cuanto a hábitat que se comparte con el ser humano. Son exclusivas del bovino y viven en la orofaringe de las vacas, pero la Amannia hemolítica y el Histophilus tienen una correlación con el humano. Llama mucho la atención encontrar altísimos niveles de resistencia en betalactámicos, sobre todo que no se utilizan en este tipo de sistema de engorde a corral para el tratamiento de neumonías. También una alta resistencia a eritromicina, bueno, y algunas fluorquinolonas. Bien, estos valores se fueron modificando cuando se fueron incrementando el número de cepas. Y sí, lo que coincide, perdón, voy a volver hacia atrás, interesante es que estas cepas mostraron susceptibilidad al ceftiofur, florfenicol y a gamitromicina, que es un macrólido de última generación. Ahora, cuando los números de cepas fueron incrementando, por supuesto, algunos valores de resistencia fueron bajando. Pero lo interesante de todo esto es que seguimos teniendo susceptibilidad a ceftiofur y a florfenicol, aunque se han encontrado a los macrólidos, que son los que más se utilizan, en particular la timicosina, es el macrólido que más se utiliza en el tratamiento de enfermedades pulmonares en el feedlot. Si juntamos lo que son los valores de resistente o susceptibilidad intermedia, podemos andar en el 13%, una gamitromicina en el 4.5%, un 77% en eritromicina, pero esto coincide con todos los reportes mundiales en feedlot, y esto se da por el gen EMR, que es un gen que cruza resistencia
con el uso de tirosina, que ha sido masivamente utilizado durante muchísimos años en producción intensiva. Así que, en definitiva, y para ir terminando esta conferencia, quiero mostrar este slide en particular, porque vamos viendo en función del tiempo, el promedio del tiempo en el cual se ha desarrollado la resistencia. Fíjense que desde que salieron los antibióticos hasta los primeros reportes que fueron de resistencias, tardó aproximadamente 21 años. Del año 80 hasta principios más o menos de los 90 o mediados de los 90, el desarrollo de resistencia, el promedio total era reportado cada 13 años. Y a partir del año 96 al momento, fíjense que el desarrollo de resistencia promedio, es decir, sale un antibiótico al mercado y al año ya se reporta resistencia. Lo cual, esto es absolutamente terrible, no solamente para los pacientes que recibimos los tratamientos antimicrobianos, sino para la perspectiva del desarrollo de antibióticos por la industria farmacéutica. Por lo cual cada vez se invierten menos en sacar antibióticos nuevos por este motivo. Entonces, hoy por hoy hay un desafío, me pareció interesante mostrar esto, esperando qué es lo que pasa con la era post-COVID, qué pasa con la pandemia, y acá es donde en realidad los datos generalmente meten un poco de temor. Si nosotros vemos, generalmente, vean este círculo, el tamaño de este círculo, esto puede significar lo que es la resistencia actual, ¿no?, que puede haber a nivel mundial. ¿Y a dónde llegamos? ¿A dónde podemos llegar en el futuro? Y todo esto es debido a ¿qué? A una combinación de factores que conducen al incremento de la resistencia, que pueden ser factores de extrema complejidad en desarrollo de nuevos mecanismos de resistencia por las bacterias, y que está mediado por el mal uso de antibióticos, ya sean infecciones crónicas, el sobreuso, el mal uso a nivel de agricultura, en animales de producción, uso de excesivos tratamientos empíricos, abuso de antibióticos, sobre todo el abuso de antibióticos como profilácticos en enfermedades virales, esto también incluye la medicina veterinaria, antibióticos con usos terapéuticos para enfermedades virales, y el sobreuso, sobre todo de antibióticos, y esto es un punto crítico, y esto lo dicen todos los infectólogos, ha habido un tremendo sobreabuso de antibióticos en épocas de pandemia, y eso es lo que ha llevado a los niveles altos de resistencia que yo les mostraba hoy. Pero no solamente acá, sino a nivel mundial. Y hay otra cosa que también es preocupante, que son el sobreuso de antibióticos utilizados como sanitizadores, como puede ser el alcohol en gel, que fue utilizado masivo en todo el mundo, y se sospecha, ya hay algunos indicios en donde ya puede llegar a haber alguna bacteria resistente a ese tipo de producto. O sea que el futuro es bastante negro en cuanto a este tipo de problemática mundial. Y entonces, lo que tenemos ahora es qué es lo que se habla, y en los medios de comunicación mundial, en revistas científicas, que la antibiótico resistencia es la próxima pandemia. Es una pandemia silente en las cuales estamos absolutamente todos involucrados. Para ir terminando, a la última slide, podemos decir que la contaminación del medio ambiente puede deberse fundamentalmente, y esto es en general, siempre me gusta terminar con esta diapo, en general, porque un 20 está estandarizado y se sabe aproximadamente que entre un 20 y un 50% del uso de antibióticos en medicina humana no es necesario, y que entre un 40 y 80% de antibióticos de uso para animales es de valor cuestionable. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición para cualquier tipo de preguntas.